Me quedé paralizada detrás de esa puerta. Mis manos temblaban sosteniendo la bandeja con el desayuno que había preparado con tanto amor. El pan tostado con mermelada de fresa, su favorito, el jugo de naranja recién exprimido, todo preparado para sorprender a mi hija en su cumpleaños número 13. Pero las palabras que acababa de escuchar me atravesaron como un cuchillo en el pecho. Ojalá mi mamá desapareciera. Mi nombre es Dolores. Qué irónico, ¿verdad? Dolores María Sandoval de Reyes. 38 años cargando este nombre que ahora parece una profecía. Porque el dolor que sentí en ese momento fue más intenso que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Más que el parto. Más que cuando mi esposo me dejó. Más que todas las noches de soledad sumadas. La voz de mi hija sonaba clara, firme, sin rastro de duda. No era un berrinche. No era el enojo pasajero de una adolescente. Era un deseo pronunciado con la certeza de quien realmente quiere algo. Y lo peor es que no estaba sola. Escuché risas, risas de complicidad. Por supuesto que sí, decía otra voz que reconocí al instante. Tu mamá es tan intensa. Todo el tiempo encima de ti. No te deja respirar. Era Valeria, mi sobrina, la hija de mi hermana Patricia. La niña a quien yo había cuidado cuando Patricia trabajaba doble turno. La misma a quien le pagué clases de piano durante 2 años porque mi hermana no podía. La que dormía en mi casa cada vez que su madre salía de viaje. Esa Valeria. Mi hija respondió con un suspiro de alivio. Alguien que me entiende, por fin. Es que no sabes lo agobiante que es. Me pregunta todo. Quiere saber con quién hablo, qué hago, qué pienso. Es insoportable. La bandeja comenzó a pesar toneladas en mis manos. Mis brazos flaqueaban, pero no podía moverme. Era como si mis pies hubieran echado raíces en el piso de madera del pasillo. Ese pasillo que había recorrido miles de veces, llevando agua cuando tenía sed, medicina cuando estaba enferma, abrazos cuando lloraba. El jugo de naranja se derramó un poco. Vi cómo las gotas caían en cámara lenta sobre el plato, manchando el mantel bordado que había hecho mi abuela, ese mantel que guardaba para ocasiones especiales, porque hoy era especial, o al menos se suponía que lo era. 13 años atrás, en una madrugada fría de noviembre, nació Andrea, mi razón de existir después de que el mundo se me cayera encima, después de que su padre decidiera que una familia no era lo que él quería, que tenía otros sueños, otras prioridades, que nosotras no encajábamos en sus planes. Me quedé sola con un bebé de 3 meses, sin dinero, sin trabajo, sin nada más que el departamento que mis padres me dejaron antes de morir. Pero tenía a Andrea, y ella era suficiente. O eso creía. Trabajé de sol a sol. 3 empleos simultáneos durante años. Vendía cosméticos en la mañana, limpiaba oficinas en la tarde, hacía repostería por las noches. Mis manos olían permanentemente a cloro y a vainilla. Una combinación extraña que se convirtió en mi identidad. El olor del sacrificio. Todo para darle a Andrea lo que yo no tuve. Clases de natación, útiles escolares de marca, ropa bonita, fiestas de cumpleaños con pastel grande y piñata, vacaciones aunque fueran solo a la playa del pueblo vecino. Quería que tuviera una infancia feliz. Quería ser la madre que toda niña merece. Y ahora estaba ahí, escuchando cómo mi hija, mi única hija, deseaba que yo desapareciera. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Valeria continuó hablando. Deberías venir a vivir con nosotras. Mi mamá casi no está en casa. Tendrías toda la libertad del mundo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Patricia, mi hermana mayor, la mujer a quien admiré toda mi vida, la que siempre tuvo todo más fácil. Bonita, exitosa, con ese don para caerle bien a todo el mundo sin esforzarse. Mientras yo me mataba trabajando, ella viajaba por el mundo con su puesto gerencial en esa empresa internacional. Y ahora resultaba que su estilo de crianza ausente era preferible al mío, que mi presencia constante, mi preocupación, mi amor incondicional,
Eran una carga, un peso del que mi hija quería liberarse. Andrea respondió con entusiasmo. Eso sería perfecto. Pero mi mamá nunca lo permitiría. Ya sabes cómo es. Controladora, posesiva. Todo tiene que ser a su manera. Controladora, posesiva. Las palabras rebotaban en mi cabeza como pelotas de ping-pong. ¿Era eso lo que mi hija pensaba de mí? ¿La mujer que renunció a todo por ella? ¿La que dejó pasar oportunidades de trabajo mejor pagado porque implicaban viajar y no quería dejarla? ¿La que rechazó 3 propuestas de hombres buenos porque pensaba que Andrea necesitaba toda mi atención? Además, siguió diciendo Valeria con un tono conspirador que me heló la sangre. Tu mamá está tan sola, tan desesperada. Da pena verla. Mi mamá dice que se aferró a ti porque no tiene nada más en su vida. Un sollozo se atascó en mi garganta. Tuve que morder mi labio inferior hasta sentir el sabor metálico de la sangre para no gritar, para no derrumbarme ahí mismo. Porque Patricia, mi propia hermana, hablaba de mí con lástima. Me veía como una mujer fracasada que usaba a su hija como tabla de salvación. ¿Y sabes qué era lo peor? Que tal vez tenía razón. Tal vez me había aferrado demasiado. Tal vez había convertido a Andrea en mi mundo entero porque tenía miedo de enfrentar mi propia soledad. Tal vez había sido egoísta, disfrazando todo de amor maternal. La conversación continuaba del otro lado de la puerta. Yo seguía ahí, inmóvil, como una estatua de sal, como la mujer de Lot en la Biblia, condenada por mirar atrás. Pero yo no podía dejar de escuchar. Era una tortura autoimpuesta. Andrea bajó la voz. A veces pienso que estaría mejor sin ella, que podría tener una vida normal, salir con mis amigas sin interrogatorios, usar el celular sin que revise cada mensaje, respirar sin sentir que me está vigilando. Cada palabra era una puñalada. Me vi a mí misma a través de sus ojos y no me gustó lo que vi. Una mujer agobiante, una madre helicóptero, una carcelera disfrazada de protectora. Pero yo solo quería cuidarla. Solo quería que estuviera segura. Este mundo es peligroso. Hay tantas cosas malas ahí afuera. Drogas, hombres abusivos, amistades tóxicas. Yo lo sabía, lo había visto, lo había vivido. Mi propia adolescencia fue un desastre. Mis padres trabajaban tanto que apenas me veían. A los 14 me junté con las personas equivocadas. Probé cosas que no debía. Tomé decisiones que me marcaron para siempre. Cuando quedé embarazada a los 25, después de años de mala vida, lo vi como una segunda oportunidad. Una chance de hacerlo bien. Juré que mi hija no pasaría por lo mismo, que yo estaría presente, que la guiaría, que la protegería de todos los peligros que acechan a las niñas en este mundo cruel. Y terminé siendo el peligro del que ella quería escapar. Valeria soltó una risa burlona. Ay, prima, aguanta un poco más. En 5 años te vas a la universidad y serás libre. Mientras tanto, finge, sonríe, dale la razón en todo, y haz tu vida a escondidas, haz tu vida a escondidas. Esas palabras me partieron en dos. Mi hija ya tenía una vida secreta, una vida que yo no conocía, una vida de la que estaba excluida. Y lo peor es que la estaban alentando a profundizar esa doble vida. Andrea suspiró largamente. Tienes razón, solo tengo que aguantar. Pero hay días en que es tan difícil, como hoy. Hoy es mi cumpleaños y ya sé cómo va a ser. Van a hacer un escándalo. Va a invitar a toda la familia. Va a llorar de emoción y va a abrumarme con su amor asfixiante. No quiero una fiesta. No quiero sus abrazos eternos. Solo quiero paz. No quiero sus abrazos eternos. Esas palabras se grabaron a fuego en mi cerebro. Mis abrazos, los mismos abrazos que daba cada mañana antes de que se fuera a la escuela. Los abrazos de buenas noches, los abrazos de bienvenida cuando llegaba de donde fuera, los abrazos de consuelo cuando algo la entristecía. Todos esos abrazos que yo creía llenos de amor, para ella eran grilletes. Mis piernas finalmente reaccionaron. Di un paso atrás, luego otro. La bandeja temblaba peligrosamente en mis manos. Tenía que salir de ahí antes de que me descubrieran.
antes de que vieran mi cara destrozada, antes de que mi llanto delatara mi presencia. Caminé hacia atrás por el pasillo, con pasos silenciosos aprendidos de años de caminar por la casa de noche sin despertar a Andrea cuando era bebé. ¡Qué ironía! Hasta mis habilidades de madre sigilosa me servían ahora para huir de mi propia hija. Llegué a la cocina y dejé la bandeja sobre la mesa con tanto cuidado que ni un plato tintineó. Mis manos se movían con piloto automático, pero mi cerebro estaba en otro lugar. Estaba procesando, analizando, destruyéndose. Me senté en la silla donde desayunaba cada mañana, la misma silla donde había alimentado a Andrea cuando era pequeña, donde le había ayudado con la tarea durante años, donde habíamos compartido miles de comidas, de conversaciones, de momentos que yo atesoraba como joyas, pero que para ella probablemente eran piedras en los zapatos. El reloj de la cocina marcaba las 7:15 de la mañana. Hace 15 minutos yo era una mujer feliz preparando el desayuno de cumpleaños de su hija. Ahora era... ¿Qué era? ¿Una madre fallida? ¿Una mujer patética? ¿Un estorbo en la vida de mi propia hija? El sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando las fotografías pegadas al refrigerador con imanes de colores. Andrea de bebé, Andrea en su primera comunión, Andrea ganando el concurso de ortografía en 3er grado, Andrea en cada etapa de su vida, siempre sonriendo a la cámara, siempre con mis brazos rodeándola. ¿Cuántas de esas sonrisas eran genuinas? ¿Cuántas eran fingidas? ¿Cuánto tiempo llevaba mi hija actuando para mí mientras por dentro deseaba que yo desapareciera? Me llevé las manos a la cara. Estaban frías a pesar del calor que sentía por dentro. Un calor que venía de la vergüenza, de la rabia, del dolor. Todo mezclado en un cóctel emocional que me quemaba las entrañas. Respiré profundo. Tenía que calmarme. Tenía que pensar. Tenía que decidir qué hacer con esta información que había caído sobre mí como un piano desde un 10º piso. ¿Confrontarlas? ¿Entrar a ese cuarto y decirles que lo había escuchado todo? ¿Ver la vergüenza en los ojos de mi hija? ¿Ver la falsa compasión en los de mi sobrina? ¿Soportar la humillación de que supieran que me había quedado ahí parada como una tonta escuchando cómo me destrozaban? No, no podía hacerlo. No tenía fuerzas para esa escena. Todavía no. ¿Actuar como si nada? ¿Seguir con los planes de la fiesta de cumpleaños? ¿Fingir que estaba feliz mientras mi corazón se desangraba? ¿Abrazar a Andrea sabiendo que cada segundo de ese abrazo le pesaba como plomo? Tampoco podía. No era tan buena actriz. ¿Desaparecer? La palabra resonó en mi mente con una claridad dolorosa. Era lo que mi hija quería. Ojalá mi mamá desapareciera. Tal vez debería cumplir su deseo. Tal vez esa sería mi última demostración de amor. Darle lo que realmente quería. Espacio, libertad, una vida sin mí. Me levanté de la silla como si tuviera 100 años. Mis huesos crujieron. Mi espalda dolía de una tensión que no sabía que estaba acumulando. Caminé hacia mi habitación, esa habitación que había sido el refugio matrimonial y que ahora era solo mi cuarto. Vacío, frío, como mi vida. Abrí el armario. Adentro, en el estante superior, guardaba una caja de zapatos que no contenía zapatos. Contenía mi vida pasada. Fotografías viejas, cartas de mi madre, el anillo de compromiso que nunca usé después del divorcio, y algo más. Algo que había guardado como un as bajo la manga por si algún día lo necesitaba. Dinero, no mucho, 10,000 pesos que había ahorrado vendiendo las joyas que me regaló mi exesposo. Dinero de emergencia, dinero para un día malo. Y este, sin duda, calificaba como el peor día de mi vida. Tomé el dinero y lo guardé en mi bolso. Luego saqué una maleta pequeña del mismo armario, la que usaba para los viajes cortos. Empecé a meter ropa interior, 2 pantalones, 3 blusas, un suéter, artículos de higiene personal, nada más, nada que me atara al pasado. Mientras empacaba, mi mente trabajaba a 1000 por hora. ¿A dónde iría? No lo sabía. ¿Por cuánto tiempo? Tampoco lo sabía. Solo sabía que tenía que salir de esa casa, que necesitaba distancia, que tenía que pensar sin tener enfrente a la persona que había sido mi razón de vivir durante 13 años.
Escribí una nota, breve, seca, sin dramatismos. Me voy unos días. Hay comida en el refrigerador, dinero en el cajón de la cocina. Cuídate, mamá. Ni siquiera puse un te quiero. No porque no la quisiera, sino porque en ese momento no sabía si mi amor era bienvenido o era una carga más. Dejé la nota en la mesa de la cocina, junto al desayuno que ya se estaba enfriando. El pan tostado había perdido su textura crujiente. El jugo de naranja ya no brillaba con ese color vibrante. Todo se veía opaco. Como mi vida. Tomé mi bolso, mi maleta, las llaves del coche. Caminé hacia la puerta principal con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que explotaría. Cada paso me alejaba de mi hija. Cada paso me acercaba a... ¿Qué? No lo sabía. Salí de la casa sin hacer ruido. Cerré la puerta con tanta suavidad que ni siquiera hizo clic. Como si hasta en mi partida quisiera ser invisible. No molestar, no incomodar. El aire de la mañana me golpeó la cara. Fresco, limpio, diferente. Subí al coche. Un viejo sedán que había comprado de segunda mano hacía 5 años. Lo mantuve bien cuidado porque necesitaba que durara, porque cada peso contaba, porque todo lo que hacía era pensando en el futuro de Andrea. Arranqué el motor. El sonido rompió el silencio de la calle dormida. Miré por última vez hacia la ventana del cuarto de Andrea. Las cortinas estaban corridas. Ella seguía ahí dentro, probablemente riéndose con Valeria, planeando su vida sin mí, soñando con el día en que yo no estuviera, pues ese día había llegado. Manejé sin rumbo fijo durante horas. Salí de la ciudad. Tomé la carretera que iba hacia el sur, hacia donde no importaba. Solo quería alejarme. Poner kilómetros de distancia entre yo y ese hogar que ya no se sentía como hogar. Pasé por pueblos pequeños. Vi el sol subir en el cielo. Sentí cómo la tensión de mis hombros se iba aflojando poco a poco mientras más lejos estaba, como si cada kilómetro fuera un paso hacia la libertad, el olvido, la muerte emocional. Alrededor de las 11 de la mañana llegué a un pueblo costero. Santa Rita se llamaba. Lo había visitado una vez con mis padres cuando era niña. Recordaba la playa, el malecón, las casitas de colores. Me había parecido un lugar mágico entonces. Ahora solo me parecía un buen sitio para desaparecer. Encontré un hotel pequeño cerca de la playa. El tipo de lugar que no hace preguntas, que acepta efectivo, que te da una llave y te deja en paz. Perfecto para alguien que quiere volverse invisible. La habitación era simple. Una cama matrimonial con sábanas blancas, un baño diminuto, una ventana que daba al mar. Nada más. Y para mí, en ese momento, era más que suficiente. Me tiré en la cama sin siquiera quitarme los zapatos. El techo tenía manchas de humedad que formaban figuras. Vi un dragón, vi una flor, vi el rostro de mi madre muerta diciéndome que había fallado como ella nunca falló. El celular en mi bolso comenzó a vibrar. Lo ignoré. Vibró 20 veces, 30, 50. Dejé de contar. Cada vibración era como una acusación. Mala madre, inmadura, egoísta. Abandonaste a tu hija en su cumpleaños. Pero ella quería que desapareciera. Estaba cumpliendo su deseo. ¿No era eso lo que hacía una buena madre? ¿Darle a su hija lo que necesitaba? Me reí. Una risa amarga que salió de mis entrañas como un grito. Era oficial. Me había vuelto loca. Estaba justificando mi huida con lógica retorcida. Estaba convirtiendo mi dolor en martirio. Finalmente tomé el teléfono. 37 llamadas perdidas. 12 de Andrea, 8 de Patricia. El resto de números que no reconocía. Probablemente familia preguntando por qué había cancelado la fiesta que nunca llegué a organizar. Había mensajes también. Los leí uno por uno, como quien se flagela. Andrea. Mamá, ¿dónde estás? Andrea. Encontré tu nota. ¿Qué significa esto? Andrea. Mamá, por favor llama. Me estás asustando. Andrea. ¿Hice algo mal? ¿Estás enojada conmigo? Me dolió el alma leer esa última pregunta. Qué inocente. Qué ciega a su propia crueldad.
O tal vez no era crueldad, tal vez era solo honestidad y yo no podía soportarla. Patricia también había escrito: Dolores, ¿qué te pasa? Andrea está histérica. Llámame ahora mismo. Histérica. Mi hija, que hace unas horas deseaba que yo desapareciera, ahora estaba histérica porque lo hice. Qué conveniente, qué predecible, qué humano, supongo. Uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde, pero yo no iba a volver corriendo. No iba a ser el perro que regresa con la cola entre las patas después de haber sido pateado. Necesitaba tiempo. Necesitaba entender qué había salido mal. Necesitaba decidir quién quería ser ahora que sabía la verdad. Apagué el teléfono. Completamente. No silenciarlo. Apagarlo. Cortaré comunicación con el mundo porque el mundo se sentía demasiado pesado para cargarlo en ese momento. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. El mar estaba tranquilo. Azul profundo. Hipnótico. Las olas rompían suavemente contra la arena. Un ritmo constante, confiable, a diferencia de todo en mi vida. Cuando fue la última vez que hice algo solo para mí. Cuando fue la última vez que tomé una decisión pensando en Dolores y no en Andrea. Cuando fue la última vez que fui una mujer y no solo una madre. No podía recordarlo. Durante 13 años, mi identidad había sido mamá de Andrea, en las juntas escolares, en el supermercado, en la iglesia, en todas partes. La señora Dolores, mamá de Andrea. Como si mi nombre completo hubiera sido reemplazado por un título. Dejé que eso pasara. Más aún, lo busqué. Lo abracé. Me refugié en ese rol porque era más fácil que enfrentar quién era yo sin él. Dolores Sandoval. Una mujer de 38 años divorciada, sin carrera profesional, sin sueños más allá de su hija. Qué deprimente. Decidí salir a caminar. Necesitaba aire, necesitaba movimiento. Necesitaba algo que me sacara de mi cabeza, porque ahí dentro era un lugar oscuro y peligroso. El malecón estaba casi vacío. Era martes, día laboral, solo algunos jubilados paseando, parejas de ancianos tomadas de la mano, un par de pescadores preparando sus cañas, gente viviendo sus vidas tranquilas, gente que probablemente no tenía hijas que desearan que desaparecieran. Caminé durante horas. Mis pies me llevaron sin dirección. Pasé por restaurantes de mariscos que olían a camarón fresco, por tiendas de souvenirs con sus caracolas y sus artesanías, por una iglesia pequeña con las puertas abiertas. Entré. No soy especialmente religiosa, pero en ese momento necesitaba un lugar tranquilo. Un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera ser nadie por un rato. La iglesia estaba vacía excepto por una mujer anciana rezando en la primera banca. Me senté hasta atrás, en la penumbra. Las velas parpadeaban frente a la imagen de la Virgen María. María, la Madre Perfecta, la que nunca se equivocó, la que su hijo jamás deseó que desapareciera. Qué diferente era yo. Cerré los ojos, no para rezar exactamente, solo para estar, para existir en un espacio donde nadie me juzgaba, donde mi fracaso como madre no estaba escrito en letras gigantes para que todos lo vieran. Escuché pasos. Alguien se sentó en la banca a mi lado. Abrí los ojos y vi a una mujer de unos 60 años, cabello canoso, recogido en un moño, cara amable llena de arrugas que hablaban de una vida vivida. Me vio llorando, porque solo hasta ese momento me di cuenta de que lágrimas silenciosas rodaban por mis mejillas. Ella no dijo nada, solo sacó un pañuelo de su bolso y me lo ofreció. Un gesto simple, humano, compasivo. Gracias, le dije con voz quebrada. Ella sonrió. De nada, hija. Sea lo que sea, pasará. Todo pasa. Quisiera creer eso, respondí. Créelo, insistió ella. Tengo 70 años y te puedo asegurar que lo peor siempre pasa. Y cuando pasa, uno descubre que era más fuerte de lo que pensaba. Le devolví su sonrisa, aunque me doliera los músculos de la cara. Hacía tanto que no sonreía genuinamente. Mi hija me odia, solté de repente. No sé por qué se lo dije a una extraña. Tal vez porque era una extraña, porque no me conocía,
porque no me iba a juzgar con el peso de la historia. La mujer asintió como si hubiera escuchado eso 1000 veces antes. Los hijos no odian a sus madres. A veces solo odian las cadenas, aunque esas cadenas estén hechas de amor. Sus palabras me atravesaron. Cadenas de amor. Era exactamente eso. Había atado a Andrea con mi amor. La había envuelto tan apretado que no podía respirar. Y ahora estaba pagando el precio. La mujer continuó hablando con una voz suave, casi hipnótica. Yo tuve 4 hijos. Los crié sola después de que mi marido murió. Cometí todos los errores que puedas imaginar. Fui muy estricta con unos, muy permisiva con otros. Los comparé entre ellos, los hice sentir culpables por mis sacrificios. Básicamente, hice todo lo que una madre no debería hacer. Y aún así, suspiré yo, aquí estás, viva, entera, aquí estoy, confirmó ella. Porque aprendí que el amor de madre no es perfecto, no puede serlo. Somos humanas, nos equivocamos. Pero si el amor es genuino, los hijos eventualmente lo entienden. Tal vez no a los 13 años, tal vez no a los 20, pero algún día entienden. 13 años, repetí. Mi hija tiene 13 años hoy. Es su cumpleaños y yo huí de casa porque la escuché decir que deseaba que yo desapareciera. La mujer silbó bajito. Ay, hija, eso duele. No voy a mentirte y decirte que no duele, porque sé que te está destrozando. Me está matando, admití. Yo renuncié a todo por ella, todo. Y resulta que soy la villana de su historia, la carcelera, la controladora, la madre de la que quiere escapar. La mujer me tomó la mano. Su piel era suave, arrugada, cálida. ¿Sabes qué es lo más difícil de ser madre? No es el sacrificio, no es el cansancio, no son las noches sin dormir, ni el dinero que nunca alcanza. Lo más difícil es aceptar que nuestros hijos tienen derecho a sus propias verdades, aunque esas verdades nos destrocen. Pero yo solo quería protegerla, protesté débilmente. Lo sé, todas queremos eso, pero proteger no significa encerrar, y amar no significa poseer. Esas son lecciones que aprendemos demasiado tarde, cuando el daño ya está hecho. Sus palabras eran como bisturís abriendo heridas, pero también como bálsamo. Dolían y sanaban al mismo tiempo. Esta mujer, esta extraña en una iglesia de un pueblo que no conocía, me estaba diciendo verdades que yo necesitaba escuchar. Nos quedamos sentadas en silencio durante un rato. El tipo de silencio cómodo que solo existe entre personas que entienden el dolor sin necesidad de explicarlo. Finalmente, ella habló de nuevo. ¿Vas a volver? No lo sé, respondí honestamente. Parte de mí quiere quedarse aquí para siempre, desaparecer de verdad, darle a mi hija lo que quiere. ¿Y la otra parte? Preguntó ella. La otra parte sabe que eso sería cobardía, que huir no resuelve nada, que mi hija tiene 13 años y dice cosas que no entiende completamente, que tal vez yo también digo y hago cosas que no entiendo, que necesitamos hablar, necesitamos sanar. Juntas, la mujer apretó mi mano. Entonces ya sabes qué hacer. Saber y poder son 2 cosas diferentes, le dije. Tienes razón, pero el primer paso es siempre el mismo, admitir que algo está roto. Y tú ya lo hiciste. Escuchaste lo que tu hija realmente piensa. Eso toma valor. Muchas madres se habrían tapado los oídos. Habrían entrado a ese cuarto gritando. Habrían hecho una escena. Tú te fuiste, te diste espacio. Eso también toma valor. No me siento valiente, confesé. Me siento destruida. La valentía no es la ausencia de miedo o dolor, dijo ella sabiamente. Es hacer lo que tienes que hacer a pesar del miedo y el dolor. Se levantó de la banca. Tengo que irme. Mis nietos me esperan para comer. Pero quiero que recuerdes algo, Dolores. Tus errores como madre no te definen. Lo que haces después de reconocerlos sí te define. ¿Cómo sabe mi nombre?, pregunté sorprendida. Señaló mi bolso. Tu celular. Cuando lo sacaste para ver la hora, hace rato vi tu nombre en la pantalla de bloqueo. Me reí. Un sonido más genuino esta vez. Por supuesto. Nada mágico, solo observación. Ella me guiñó un ojo.
A veces lo mágico se esconde en lo ordinario. Suerte, hija. Espero que encuentres tu camino de regreso, no solo a tu casa, también a ti misma. La vi alejarse por el pasillo central de la iglesia. Sus pasos resonaban en la quietud. Cuando desapareció por la puerta, me quedé sola de nuevo. Pero esta vez la soledad se sentía diferente, menos pesada, como si esa conversación hubiera abierto una ventana en mi prisión de autocompasión. Salí de la iglesia. El sol estaba en su punto más alto. Mediodía. Tiempo de decisiones. Volví al hotel. Encendí el teléfono. Las notificaciones explotaron. Más llamadas, más mensajes, pero ahora había algo nuevo. Un mensaje de voz de Patricia. Lo escuché. Dolores, sé que estás enojada. Sé que algo pasó. Andrea está deshecha. No ha parado de llorar. Dice que fue su culpa, que dijo cosas horribles. No me quiso decir qué, pero la culpa la está carcomiendo. Por favor, hermanita, llama. Aunque sea para decirme que estás bien. Mi hermanita. Hacía años que Patricia no me llamaba así. Desde que éramos niñas y compartíamos cuarto. Antes de que la vida nos llevara por caminos diferentes. Antes de que sus éxitos hicieran mis fracasos más evidentes. Había otro mensaje. Este de Valeria. Tía Dolores, soy Valeria. Andrea me contó lo que pasó, que probablemente escuchaste nuestra conversación. Tía, lo siento tanto. Yo fui mala. Dije cosas para hacérmela interesante, para sentirme importante, pero no eran verdad. Bueno, algunas eran verdad, pero... Ay, no sé cómo explicarlo. Solo sé que Andrea te extraña horrible y yo me siento la peor persona del mundo. Por favor, vuelve. Interesante. Valeria asumiendo responsabilidad. La juventud a veces sorprende. Y finalmente, había un mensaje de Andrea, solo uno, grabado hace 30 minutos. Lo puse en speaker. Su voz salió entrecortada por el llanto. Mamá, yo... Perdón por todo. No quise decir eso. Bueno, sí lo quise decir en ese momento, pero no lo sentía de verdad. Es que estaba enojada porque sí me vigilas mucho y sí me asfixias a veces, pero te necesito. Te necesito tanto y tengo miedo de que no vuelvas. Tengo miedo de que cumpla mi estúpido deseo y que realmente desaparezcas. Mamá, por favor, vuelve. Hablaremos. Cambiaré. Tú cambiarás. Pero vuelve. Por favor. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras escuchaba ese mensaje una y otra vez. Su voz quebrada, su miedo genuino, su arrepentimiento. Pero también escuché algo más. Escuché a una niña de 13 años siendo exactamente eso. Una niña. Una niña que dice cosas hirientes cuando está enojada. Una niña que luego se arrepiente. Una niña que necesita límites pero también espacio. Una niña que me ama pero también necesita crecer. Y escuché mi propia responsabilidad en todo esto, porque ella tenía razón en algunas cosas. Yo sí la vigilaba demasiado. Sí convertía cada salida en un interrogatorio. Sí revisaba su celular a escondidas. Sí la asfixiaba con un amor que se había vuelto posesivo sin que me diera cuenta. Mi amor por Andrea había dejado de ser un regalo y se había convertido en una deuda que ella sentía que tenía que pagar. Y eso no era justo, para ninguna de las dos. Me senté en la cama del hotel. Tomé una libreta que encontré en el cajón de la mesita de noche. Esas libretas genéricas que todos los hoteles tienen con su logo impreso, y empecé a escribir. Escribí una carta, no para Andrea, para mí. Querida Dolores, empecé. Has pasado 13 años siendo madre, y has hecho un trabajo decente, no perfecto, pero decente. Andrea está viva, está sana, está bien alimentada y educada, tiene ropa limpia y un techo sobre su cabeza. Has cumplido con lo básico, pero te perdiste en el camino. Te convertiste solo en mamá y olvidaste ser Dolores. La Dolores que soñaba con viajar. La Dolores que pintaba acuarelas los domingos. La Dolores que reía fuerte y bailaba en la cocina. La Dolores que tenía amigos y pasatiempos y una vida más allá de su hija. Recupera a esa Dolores, no para reemplazar a la madre, sino para complementarla.
Porque una madre completa, una madre feliz consigo misma, es mejor madre que una que se sacrificó hasta desaparecer. Seguí escribiendo, página tras página, vomitando verdades que había guardado durante años, confesiones que me daba miedo admitir. Confesé que a veces, en secreto, resentía a Andrea, que había momentos en que la veía y pensaba en todo lo que había perdido por ella, los trabajos que rechacé, los hombres que alejé, las oportunidades que dejé pasar. Confesé que mi amor por ella estaba mezclado con miedo, miedo de que si no era la madre perfecta, ella también me abandonaría como lo hizo su padre. Miedo de que si le daba demasiada libertad, tomaría malas decisiones como yo las tomé. Miedo de quedarme sola si ella dejaba de necesitarme. Confesé que había usado mi maternidad como escudo, como excusa para no enfrentar mi propia vida fallida. Era más fácil decir, no puedo salir, tengo que cuidar a mi hija, que admitir no tengo amigos que me inviten a salir. Escribí hasta que me dolió la mano, hasta que las palabras se volvieron borrosas por las lágrimas, hasta que sentí que había vaciado todo el veneno que llevaba dentro. Y cuando terminé, algo extraordinario pasó. Me sentí más ligera, como si esas confesiones escritas hubieran liberado un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Miré el reloj. 5 de la tarde. Había estado en ese pueblo menos de 12 horas, pero se sentía como una eternidad, como si hubiera vivido una vida completa en ese tiempo. Había muerto la Dolores que llegó esa mañana, y estaba naciendo una nueva. Tomé mi teléfono, marqué el número de Andrea, mi mano temblaba, mi corazón latía como tambor de guerra. 3 timbres, 4, 5... Mamá, contestó ella inmediatamente. Su voz era puro alivio mezclado con miedo. Mamá, ¿dónde estás? Estoy bien, bebé. Estoy en un lugar tranquilo pensando. ¿Vas a volver?, preguntó con voz pequeña, vulnerable. La voz de una niña asustada, no de una adolescente rebelde. Sí, voy a volver. Pero necesito que hablemos, de verdad. Sin gritos, sin castigos, solo hablar. Está bien, aceptó ella inmediatamente. Lo que quieras, solo vuelve. Llegaré mañana en la tarde, le dije. Necesito esta noche para mí, para terminar de procesar todo. Puedes quedarte con tu tía Patricia si quieres. No, dijo ella firmemente. Me quedo en casa. Te esperaré. Estaré aquí cuando llegues. Andrea, comencé cuidadosamente, escogiendo mis palabras como quien camina en un campo minado. Lo que dijiste esta mañana, lo escuché, todo. Silencio del otro lado. Un silencio tan pesado que casi podía sentirlo físicamente. Mamá, empezó ella con voz quebrada. Déjame terminar, la interrumpí gentilmente. Lo escuché y me dolió. Me dolió tanto que tuve que irme porque no sabía cómo manejarlo, pero también te entiendo. He pensado mucho hoy y me di cuenta de que tienes razón en algunas cosas. No, mamá, comenzó a protestar. Yo no. Sí, insistí. Sí me he pasado de controladora. Sí te he asfixiado, y eso tiene que cambiar. Pero también tenemos que hablar de cómo expresas tu enojo. Porque decir que ojalá tu madre desapareciera es cruel, Andrea, muy cruel. Y aunque entienda que eres una adolescente con emociones intensas, necesitas entender el peso de tus palabras. Lo siento, sollozó ella. Lo siento tanto, mamá. No sabes cuánto. Lo sé, bebé. Y yo también lo siento. Por muchas cosas. Mañana hablaremos de todo. Ahora descansa, come algo. Y por favor, dile a tu tía que deje de llamarme cada 5 minutos. Ella se rió entre lágrimas. Se lo diré. Te amo, mamá. Yo también te amo, Andrea. Hasta mañana. Colgué. Y por primera vez en todo el día sentí algo parecido a la paz. No era felicidad. Todavía dolía, pero era una especie de aceptación, de entendimiento de que las cosas podían mejorar. Tenían que mejorar. Esa noche comí en un restaurante pequeño en el malecón. Pedí pescado a la talla y una cerveza. Hacía años que no bebía alcohol, porque las madres responsables no beben, porque tenía que estar siempre alerta por si Andrea me necesitaba. ¿Por qué? Pero esa noche bebí.
una cerveza fría mientras veía el atardecer sobre el mar, y me permití disfrutarlo, sin culpa, sin pensar en responsabilidades, solo yo, el mar y un momento de paz robado al caos de mi vida. Un hombre de unos 40 y tantos se acercó a mi mesa. «Disculpa, ¿esta mesa está ocupada?», preguntó con una sonrisa amable. «Solo por mí», respondí, «pero puedes sentarte si quieres». Se sentó. Se presentó como Fernando, arquitecto, divorciado, visitando el pueblo por trabajo. Conversamos, de todo y de nada, de su trabajo, de mi día extraño. No le conté todo, solo que había necesitado un descanso de mi vida. «Te entiendo perfectamente», dijo él. «A veces necesitamos presionar pausa, salir de nuestra rutina, recordar quiénes somos más allá de nuestros roles». «Exacto», asentí. «Eso es exactamente lo que necesitaba. Recordar quién soy yo y quién eres», preguntó él con genuino interés. Me reí. «Todavía estoy descubriéndolo. Llevo tanto tiempo siendo solo mamá que olvidé que también soy Dolores». «Mucho gusto, Dolores», dijo él extendiendo su mano. «Es un placer conocerte». Estrechamos manos. Y en ese gesto simple había algo. No romance, no atracción necesariamente, sino reconocimiento, de que éramos dos adultos tratando de navegar las complicaciones de la vida, de que no estaba sola en mi confusión y mi búsqueda. Conversamos hasta que el restaurante comenzó a cerrar. Fernando pidió mi número. No se lo di, pero le agradecí la compañía. Le dije que había sido justo lo que necesitaba. Una conversación adulta sin agenda, sin historia, solo el presente. Él entendió, me deseó suerte. Yo le deseé lo mismo. Volví al hotel cerca de la medianoche, exhausta pero tranquila. Me di una ducha larga. El agua caliente relajó mis músculos tensos. Me puse el pijama. Me metí en esa cama de hotel que olía a detergente industrial y suavizante barato. Y dormí. Por primera vez en meses, dormí profundo, sin despertarme cada 2 horas para revisar si Andrea estaba bien. Sin pesadillas, sin ansiedad. Solo sueño profundo, reparador, necesario. Desperté a las 9 de la mañana, tarde para mis estándares. Normalmente me levantaba a las 6, para hacer el desayuno de Andrea, para asegurarme de que se preparara a tiempo, para cumplir con mis deberes de madre perfecta. Pero hoy me permití esas 3 horas extra. Me permití desayunar tranquila en la cafetería del hotel. Huevos revueltos, pan dulce, café con leche, simple y delicioso. A las 11 de la mañana hice check-out. Agradecí a la recepcionista, subí a mi coche y emprendí el camino de regreso a casa. Pero esta vez no era la misma mujer que había huido 16 horas antes. Esta era una mujer que había enfrentado sus demonios, que había admitido sus errores, que estaba lista para cambiar. El camino de regreso se me hizo más corto. O tal vez era que mi mente estaba más tranquila. Escuché música, canté, lloré un poco, pero eran lágrimas diferentes, lágrimas de liberación, de aceptación. Llegué a mi ciudad a las 3 de la tarde. En lugar de ir directamente a casa, pasé por una librería. Compré 3 libros sobre crianza de adolescentes, sobre cómo dar libertad responsable, sobre cómo comunicarse mejor. Decidí que si iba a cambiar, necesitaba herramientas. También pasé por una floristería. Compré un ramo de girasoles, las flores favoritas de Andrea, no como disculpa, sino como símbolo de que a pesar del dolor, seguíamos creciendo hacia la luz. Llegué a casa a las 4 en punto. El coche de Patricia estaba estacionado afuera. Bien, había apoyo, lo necesitaría. Tomé aire profundo, agarré los libros, el ramo de flores, mi maleta, y entré. Andrea estaba sentada en la sala. Se veía pequeña, acurrucada en el sillón. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando me vio entrar, se levantó de un salto. Por un momento nos quedamos ahí, mirando una a la otra, 2 mujeres heridas, 2 personas que se amaban pero que no sabían cómo hacerlo bien. «Mamá», susurró ella. Dejé las cosas en el piso y abrí mis brazos. Ella corrió hacia mí, se estrelló contra mi pecho y lloramos juntas,
un llanto catártico. Sanador, necesario. Lo siento, decía ella entre sollozos. Lo siento mucho. Yo también, respondí acariciando su cabello. Yo también lo siento, mi amor. Patricia apareció desde la cocina. Nos vio abrazadas y sabiamente desapareció de nuevo, dándonos espacio, tiempo. Cuando finalmente nos separamos, le di los girasoles, para ti, feliz cumpleaños atrasado. Ella los tomó con una sonrisa triste. Gracias, mamá. Tenemos que hablar, le dije. De verdad hablar. Sin gritos, sin castigos, solo tú y yo siendo honestas. Sí, asintió ella. Estoy lista. Nos sentamos en el sillón. Patricia salió de la cocina con 3 tazas de té. Las dejó en la mesa de centro. Voy a salir un rato, anunció. Denles tiempo. Si me necesitan, llamen. Gracias, hermanita, le dije. De verdad. Ella me apretó el hombro. Para eso estamos, Dolores. Para eso estamos. Cuando se fue, el silencio llenó la casa, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio expectante, de preparación, de disposición para sanar. Andrea, empecé cuidadosamente. Quiero que sepas algo. Lo que escuché ayer me dolió, me destruyó, pero también me abrió los ojos, porque tú tenías razón en muchas cosas. Ella me miró sorprendida. No esperaba eso. Sí te he controlado demasiado, continué. Sí he invadido tu privacidad. Sí he convertido cada salida en un interrogatorio, y eso está mal. Lo hice con buenas intenciones, pero eso no lo hace menos dañino. Mamá, comenzó ella, pero levanté mi mano gentilmente. Déjame terminar. Hice todo eso porque tengo miedo. Miedo de que cometas los errores que yo cometí. Miedo de que te pase algo malo. Miedo de perderte. Pero mi miedo no puede ser tu prisión. Eso no es justo. Lágrimas corrían por su rostro. Yo solo quiero poder salir con mis amigas sin que me mandes mensajes cada 5 minutos. Solo quiero un poco de privacidad, un poco de confianza. Lo sé, asentí, y te lo voy a dar. Pero también necesito que entiendas mi lado. Necesito que entiendas que ser madre de una adolescente es aterrador, especialmente cuando eres madre soltera y tu hija es todo lo que tienes. Pero ahí está el problema, dijo ella con una madurez que me sorprendió. No puedo ser todo lo que tienes, mamá. Es mucha presión. Es como si tu felicidad dependiera de mí, y eso me asusta. Me hace sentir que si me equivoco, si no soy perfecta, te voy a destruir. Sus palabras me golpearon como un tren. Tenía razón, completamente. Había puesto todo el peso de mi vida en sus hombros de 13 años. Qué injusto, qué egoísta. Tienes razón, admití. He hecho de ti mi mundo entero. Y eso no es sano, ni para ti ni para mí. Voy a cambiar eso. Voy a buscar mis propios intereses, mis propios amigos, mi propia vida. Ella se veía aliviada. ¿De verdad lo harás? De verdad. Compré estos libros. Señalé hacia los 3 libros en el piso. Sobre cómo ser mejor madre, sobre cómo darte espacio sin abandonarte, sobre cómo comunicarnos mejor. Andrea tomó uno de los libros, lo hojeó. Mamá, esto es increíble, que estés dispuesta a cambiar, a aprender. No soy perfecta, le dije. Cometí errores, cometeré más, pero quiero hacerlo mejor. Quiero que tengamos una relación sana, donde puedas confiar en mí, donde no sientas que tienes que esconder cosas. Yo también cometí errores, dijo ella bajando la mirada. Lo que dije ayer, lo de que ojalá desaparecieras, fue horrible. Fue la peor cosa que he dicho en mi vida. Estabas enojada, dije yo. Las personas dicen cosas hirientes cuando están enojadas, pero eso no lo hace bien. Tía Patricia me dijo que las palabras tienen peso, que una vez que salen de tu boca no puedes retractarlas. Y ella tenía razón. Yo herí con esas palabras. Te hice sufrir, y lo siento muchísimo. Te perdono, le dije tomando sus manos, pero también necesito que aprendas a expresar tu enojo de formas más saludables. No puedes decir cosas crueles solo porque estás molesta. Eso también tiene que cambiar. Lo sé. Lo haré mejor. Lo prometo. Y yo prometo darte más espacio, más confianza.
pero también necesito que me entiendas cuando tenga miedo, cuando te pida que me avises dónde estás. No es control. Es preocupación de madre. Hay una diferencia. Ella asintió. Puedo hacer eso. Puedo avisarte. Puedo ser más comunicativa, pero sin que sientas que tienes que saberlo todo. Justo. Acepté. Es un trato justo. Nos quedamos en silencio unos momentos, procesando, digiriendo, sanando. Mamá, dijo ella finalmente, ¿por qué te fuiste? De verdad. No solo porque te dolió lo que dije. Había algo más, ¿verdad? Suspiré profundo. Sí, me fui porque necesitaba pensar. Necesitaba entender qué salió mal. Y me di cuenta de que me había perdido, de que había dejado de ser Dolores y me había convertido solo en tu mamá. Y eso no es sano. ¿Quieres volver a ser Dolores?, preguntó ella. Quiero ser ambas. Quiero ser tu mamá, pero también quiero ser yo misma. Una mujer completa, con intereses, con amigos, con una vida más allá de ti. Porque cuando tú crezcas y te vayas, no quiero quedarme vacía. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Vas a estar bien cuando me vaya a la universidad, ¿verdad? No vas a quedarte sola y triste. Me reí. Una risa genuina. Voy a estar bien, bebé. Voy a extrañarte como loca, pero voy a estar bien, porque voy a construir una vida que no dependa solo de ti. Y eso es sano para ambas. Ella me abrazó, fuerte, largo, diferente a los abrazos que yo le imponía. Este era un abrazo que ella quería dar, y eso hacía toda la diferencia. Te amo, mamá. Aunque a veces me vuelvas loca, aunque a veces me asfixies, te amo. Yo también te amo, mi niña. Siempre, sin importar qué. Cuando nos separamos, ella sonreía. Una sonrisa verdadera, no forzada. Podemos empezar de nuevo, como un borrón y cuenta nueva. No exactamente, le dije. No podemos borrar lo que pasó, pero podemos aprender de ello, podemos crecer, podemos ser mejores versiones de nosotras mismas. Eso me gusta más, admitió ella. Patricia volvió 1 hora después. Nos encontró en la cocina preparando la cena juntas. Algo simple, espagueti con salsa de tomate, pero lo hacíamos juntas, riendo, conversando, conectando. Veo que todo está mejor, dijo Patricia con alivio evidente. Estamos trabajando en ello, respondí. Va a tomar tiempo, pero estamos comprometidas. Me alegra, dijo ella. Y Dolores, tenemos que hablar tú y yo también. Lo sé. Andrea, ¿puedes terminar la salsa? Ella asintió. Claro. Vayan. Patricia y yo salimos al pequeño patio trasero. Nos sentamos en las sillas de jardín que había comprado en una venta de garaje años atrás. El atardecer pintaba el cielo de naranja y púrpura. Dolores, empezó ella, tengo que pedirte perdón. Me sorprendió. Tú, ¿por qué? Por hablar de ti a tus espaldas, por hacer comentarios sobre tu vida, sobre cómo crías a Andrea. Valeria me dijo lo que había dicho, lo de que estás desesperada y sola. Y me avergüenza admitir que sí he pensado eso, que sí he hablado de ello. Me dolió escuchar la confirmación, pero también entendí. Entonces es verdad, así es como me ves, como una mujer patética aferrada a su hija. Patricia suspiró. No es que te vea como patética, es que te veo tan sola, Dolores, tan enfocada en Andrea que olvidaste vivir. Y sí, lo he comentado, con mamá cuando vivía, con nuestras primas, con Valeria, y estuvo mal. No debí juzgarte, no debí hablar de ti así. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté. No con enojo, con genuina curiosidad, porque me sentía culpable, admitió ella. Culpable de que yo tengo una carrera exitosa mientras tú trabajas 3 empleos. Culpable de que yo viajo el mundo mientras tú apenas sales de la ciudad. Culpable de que mi vida es más fácil que la tuya. Y en lugar de ayudarte, te juzgaba. Porque era más fácil que admitir mi propia culpa. Sus palabras me tocaron profundo. Todos tenemos nuestras batallas, Patricia. Tú tienes éxito profesional, pero casi no ves a Valeria. Yo no tengo dinero, pero he estado presente para Andrea. Ninguna es mejor que la otra. Solo somos diferentes.
Ella se limpió una lágrima. Cuando escuché que te habías ido, que Andrea estaba devastada, pensé que había contribuido a esto, que mis comentarios, filtrados a través de Valeria, habían envenenado la relación entre ustedes. Sí contribuiste, le dije honestamente. Pero no fue solo tu culpa. Yo también tuve mucho que ver. Asfixié a Andrea. La convertí en mi razón de existir, y eso estaba destinado a explotar eventualmente. Patricia tomó mi mano. ¿Qué podemos hacer para arreglarlo? No solo entre tú y Andrea, también entre nosotras. Necesito que me veas como tu igual, le dije. No como tu hermana menor que necesita lástima, no como la que fracasó mientras tú triunfabas. Solo como tu hermana, con mis propias fortalezas y debilidades. Puedo hacer eso, prometió ella. Y tú necesitas permitirme ayudarte sin verlo como caridad. Es difícil para mí, admití. Pedir ayuda, aceptarla. Siempre he sido muy orgullosa. Eso lo heredaste de mamá, sonrió ella. Esa necesidad de hacerlo todo sola, de demostrar que eres fuerte. Pero la verdad es que todos necesitamos ayuda. No te hace débil, te hace humana. Tienes razón. Y empezando hoy, voy a trabajar en eso, en pedir ayuda, en aceptar que no puedo hacerlo todo sola. Valeria quiere disculparse contigo personalmente, dijo Patricia. Está muy arrepentida. Lo sé. Escuché su mensaje. Dile que venga mañana. Hablaremos. También quería proponerte algo, continuó Patricia. Mi empresa está buscando a alguien para el Departamento de Recursos Humanos. No requiere título universitario, solo experiencia de vida, organización, empatía, todas cosas que tú tienes. El sueldo es bueno, las prestaciones también. Y solo es un turno. Podrías dejar esos 3 trabajos que te están matando. Me quedé sin aliento. Estás hablando en serio, completamente. Le hablé a mi jefa de ti. Le dije que eres responsable, trabajadora, comprometida. Está dispuesta a entrevistarte. Patricia, eso sería... No sé qué decir. Di que sí. Di que al menos lo intentarás. Sí. Dije con voz temblorosa. Sí, lo intentaré. Gracias. Esa noche, después de que Patricia se fuera, después de que Andrea se durmiera, me quedé sola en la sala, mirando las fotografías en el refrigerador, las mismas que había visto antes de irme, pero ahora las veía con ojos diferentes. Vi a una madre que había hecho lo mejor que pudo con lo que tenía, no perfecta, llena de errores, pero presente, amorosa, dedicada. También vi a una mujer que se había perdido en el camino, que había olvidado sus propios sueños, que había enterrado a Dolores bajo capas y capas de responsabilidad maternal. Pero esa mujer podía regresar, podía resurgir, podía coexistir con la madre. Tomé una de las acuarelas que había pintado años atrás. Estaba guardada en un cajón, olvidada. Era un paisaje marino, simple pero bonito. Lo colgué en la pared de la sala, un recordatorio de que yo era más que solo mamá. Abrí mi laptop. Busqué talleres de pintura en la ciudad. Encontré uno que daba clases los sábados por la mañana. Me inscribí. Pagué con el dinero que me quedaba de mi fondo de emergencia. Luego busqué grupos de apoyo para madres solteras. Encontré uno que se reunía cada jueves. Lo anoté en mi calendario. También busqué información sobre terapia, para mí, para Andrea, para nosotras juntas. Porque sanar requiere más que buenas intenciones, requiere trabajo profesional. Hice una lista de cambios, pequeños, alcanzables. 1. Dar a Andrea espacio para su privacidad, dejar de revisar su celular. 2. Salir con amigas al menos una vez al mes. Hacer amigas si era necesario. 3. Encontrar un pasatiempo que no involucrara a Andrea. 4. Ir a terapia. Trabajar en mi codependencia, en mi necesidad de control. 5. Aceptar la ayuda de Patricia, el trabajo, el apoyo emocional. 6. Perdonarme por mis errores, por no ser perfecta, por ser humana. Los siguientes días fueron de ajuste, de conversaciones difíciles, de establecer nuevos límites y nuevas expectativas. Andrea y yo hicimos un contrato, literal. Lo escribimos juntas y ambas lo firmamos. Andrea se comprometía a avisar dónde estaba, llegar a tiempo,
mantener sus calificaciones, hablar cuando estuviera molesta en lugar de guardarse las cosas, ser respetuosa. Yo me comprometía a no revisar su celular sin permiso, no interrogarla sobre cada salida, confiar en su criterio, buscar mis propios intereses, ir a terapia. Lo pusimos en el refrigerador, junto a las fotografías, un recordatorio constante de nuestro compromiso mutuo. Valeria vino a disculparse, lloró, dijo que se sentía horrible, que había sido inmadura y cruel. Le dije que la perdonaba, pero también le dije que las palabras tienen consecuencias, que influyó en Andrea negativamente, que eso no estaba bien. Ella lo entendió. Prometió ser mejor prima, mejor influencia. Fui a la entrevista en la empresa de Patricia. Me ofrecieron el trabajo. Empezaría en 2 semanas. Un sueldo que era casi el triple de lo que ganaba en mis 3 empleos juntos, con prestaciones, con horario normal, con fines de semana libres. Lloré de alivio cuando firmé el contrato. Renuncié a mis otros trabajos. Mis jefes entendieron. Me desearon suerte. Empecé el taller de pintura. El primer sábado fue extraño. Sentirme torpe con el pincel. No saber qué hacer. Estar rodeada de extraños. Pero el segundo sábado fue mejor. Conversé con una mujer llamada Rosa, también madre soltera, también luchando por encontrar balance. Intercambiamos números, quedamos de tomar café. Así se hacen amigas de adulta. Me di cuenta. Con esfuerzo, con intención, con valentía. Andrea empezó a abrirse más. Me contaba de sus amigas, de sus clases, de sus miedos, porque ahora sabía que podía hablar sin que yo reaccionara exageradamente. Un mes después del incidente, Andrea y yo estábamos en la cocina preparando panqueques un domingo por la mañana. Ella mezclaba la masa. Yo calentaba el sartén. «Mamá», dijo de repente, «estoy orgullosa de ti». Levanté la vista sorprendida. «¿Por qué?» «Porque cambiaste, de verdad. No solo dijiste que lo harías, lo hiciste, y eso toma mucho valor. Tú también cambiaste», le dije. «Eres más abierta, más comunicativa, más madura». Ella sonrió. «Estamos creciendo juntas». «Sí», asentí. «Eso es exactamente lo que estamos haciendo». «Sabes», continuó ella vertiendo masa en el sartén, «les conté a mis amigas sobre lo que pasó, sobre nuestra pelea, sobre cómo te fuiste, sobre cómo arreglamos las cosas. ¿Y qué dijeron? Que ojalá sus mamás también pudieran cambiar, que ojalá pudieran tener conversaciones así, que tienes suerte de tener una mamá que escucha». Me emocioné. Escuchar eso de ella, ver que me veía de manera diferente, que había recuperado algo del respeto que pensé haber perdido. «Tú tienes suerte de tener una hija que es honesta», le dije, «que dice las cosas aunque duelan, porque sin esa honestidad, todavía estaríamos en el mismo ciclo tóxico». Comimos panqueques, reímos. Planeamos ver una película más tarde. Cosas normales, cosas simples, pero que se sentían especiales porque venían de un lugar de genuina conexión. Patricia pasó esa tarde. Trajo a Valeria. Las 4 cenamos juntas. Conversamos, nos reímos. Como familia. Como siempre debimos ser, pero sin las capas de resentimiento y juicio que nos habían separado. La terapia también ayudaba. Andrea y yo íbamos juntas cada 2 semanas. Aprendíamos herramientas de comunicación. Trabajábamos en nuestros patrones dañinos. Sanábamos juntas. 6 meses después, mi vida era irreconocible, en el buen sentido. Tenía un trabajo que me gustaba, compañeros que se volvieron amigos, un ingreso estable que me permitía respirar financieramente. Tenía amigas, Rosa del taller de pintura, Carmen del trabajo, Lucía del grupo de apoyo, mujeres que entendían mis luchas, que me apoyaban, que me hacían reír. Tenía pasatiempos, pintaba cada fin de semana. Había empezado a correr en las mañanas. Leía libros que no tenían nada que ver con ser madre, y tenía una relación mejor con Andrea. No perfecta. Todavía había desacuerdos, todavía había días difíciles, pero ahora hablábamos, nos respetábamos, negociábamos. Ella salía con sus amigas y yo confiaba. Me avisaba dónde estaba, llegaba a tiempo, cumplía su parte del contrato y yo cumplía la mía. Un día, 6 meses después de ese horrible cumpleaños número 13, Andrea llegó de la escuela con una cara extraña. «¿Qué pasa?»,
Pregunté. Ella se sentó en el sillón. Mamá, hoy en la clase de redacción teníamos que escribir sobre alguien que admiramos, sobre alguien que nos haya enseñado algo importante. Ajá, dije sentándome junto a ella. ¿Sobre quién escribiste? Sobre ti, dijo ella. Escribí sobre cómo te fuiste ese día. Cómo volviste, cómo cambiaste, cómo me enseñaste que nunca es tarde para mejorar, que el amor verdadero incluye el cambio, que las personas fuertes admiten cuando se equivocan. Sentí un nudo en la garganta. Me enseñaste también, le dije. Me enseñaste a soltarte, a confiar, a ser más que solo tu mamá. La maestra quiere publicar mi ensayo en el periódico escolar, dijo ella. Pero quería pedirte permiso primero. Puedes publicarlo, le dije. Si eso ayuda a otra madre e hija a tener una conversación difícil, vale la pena. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Ella me abrazó. Te amo, mamá. Gracias por no rendirte con nosotras. Ahora, un año después de aquel día horrible, puedo decir que escuchar a mi hija desear que desapareciera fue lo mejor que me pudo pasar. Suena extraño, lo sé. Suena masoquista incluso, pero es la verdad, porque ese dolor me obligó a mirarme en el espejo, a ver mis errores, a admitir que el amor sin límites se convierte en jaula, que la protección excesiva se vuelve control, que sacrificarlo todo por tus hijos no los hace felices, los hace sentir culpables. Aprendí que ser buena madre no significa ser perfecta. Significa estar dispuesta a cambiar, a escuchar, a crecer junto con tus hijos. Aprendí que tengo derecho a mi propia vida, a mis propios sueños, a mi propia identidad más allá de la maternidad. Aprendí que las crisis pueden ser regalos disfrazados, que tocar fondo a veces es necesario para impulsarte hacia arriba. Andrea tiene ahora 14 años. Sigue siendo adolescente con todo lo que eso implica. Días buenos y días malos. Pero nuestra relación es más fuerte que nunca, basada en respeto mutuo, en comunicación honesta, en amor que no asfixia. Patricia y yo somos más cercanas. Ya no hay resentimiento entre nosotras, solo apoyo, hermandad genuina. Yo soy más feliz, más completa, más yo misma. Dolores y mamá coexisten armoniosamente, ninguna opacando a la otra. A veces, cuando Andrea está en su cuarto haciendo tarea y yo estoy pintando en la sala, pienso en aquella mañana, en cómo me quedé paralizada detrás de esa puerta, en cómo las palabras de mi hija me destruyeron, y le agradezco a la Dolores de ese día, por tener el valor de irse, por no confrontar en caliente, por tomarse el tiempo de reflexionar, porque sin esa decisión, probablemente seguiríamos en el mismo ciclo tóxico. Las palabras duelen, especialmente cuando vienen de las personas que más amamos, pero el dolor puede ser transformador si lo dejamos, si lo usamos como catalizador para el cambio en lugar de como excusa para el resentimiento. Mi hija deseó que desapareciera, y en cierta forma lo hice. Desapareció la madre controladora, la mujer que se había perdido a sí misma, la que amaba hasta asfixiar. Y en su lugar apareció una mujer más fuerte, una madre más sabia, una Dolores que finalmente aprendió que soltar no es abandonar, que confiar no es ser ingenua, que el verdadero amor da alas, no jaulas. Si estás pasando por algo similar, si sientes que te estás ahogando en tu rol de madre, si tu hijo o hija se está alejando, te digo, no estás sola. Es difícil, duele, pero puedes cambiar. Nunca es tarde para construir algo mejor, porque al final, nuestros hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres humanos, padres que se equivoquen, pero que también aprendan, padres que los amen lo suficiente para dejarlos ser quienes necesitan ser. Y ese tipo de amor, ese es el amor que realmente libera. Fin.